Un gusto de verlos y verlas a todos y a todas, Igual. para que no se me enoje nadie. Hasta ahí nomás llego, no, por favor no me piden que le ponga porque ahí ya me pongo... Por eso se me cayó el pelo. Hoy día tenemos nuestra tercera, es la tercera, ¿no es cierto? Sí. Sí. Entonces, lo primero que voy a preguntarle es cómo les ha ido con esto que hemos ido viendo. Entonces, un poquito más amplio de un sí o un no, o sea, un bien o un mal, o no me ha ido, pero tampoco mucho más para que puedan aprovechar el tiempo. Entonces, ¿cómo les ha ido con esto que hemos tenido en las dos sesiones anteriores? Considerando esto de la escucha, de la distinción, del acompañar, ¿qué me pueden comentar? Y vamos a ir de una manera súper democrática y tranquila y cuidadosa. Nicolás, dale. Wow. Un castigo por llegar tarde. No, para nada. Me ha ido, me ha ido bien. Siempre es bueno como recordar ciertas distinciones de la manera en que nos expresamos, que nos dirigimos al otro o que escuchamos simplemente al otro. Así que, bien. ¿Qué diréis tú que es lo que más te ha servido? Lo que más me ha servido, creo que en esta etapa como poder sintonizar o poder entrar como en la onda del otro. Y creo que también a veces no, no esperar que uno siempre espera que el otro esté bien o que la conversación sea a veces en tono como positivo, de puras cosas buenas, como esta positivismo tóxico un poquito, como que todo puede estar bien o tiene que estar bien porque sí. Creo que no es tan así, pues hay cosas que hay detrás, está en el mundo de las emociones, este mundo extraño en el que estamos viviendo, entonces, como todo ese conjunto, como conclusión, siempre hay que estar atento como a las señales, como que a eso voy. Buenísimo, me encantó. Ujú, Sintonizar y estar atento a la señal. Buena, Nico. ¿A quién ujú. te gustaría escuchar? Odette. A Odette. Pásale la Es el pelota a castigo Odette. por haberte molestado. No, Sí. es el castigo por no venir la semana pasada. Dale. Bueno, la verdad es que yo en la clase anterior solamente le eché una miradita. Yo creo que las preguntas son como una de las herramientas que más me gustan porque uno de repente quiere saber indagar cosas y de repente no sabe cómo. Y yo creo que el tener las herramientas del cómo es súper importante porque nos falta el cómo llegar, el cómo preguntar. Y efectivamente, ¿sabéis qué? Me encantó, Nicolás, te sigo. Sabéis que de repente ese positivismo extremo que de repente nos toca vivir y que no podemos de repente ser los malos porque resulta que nos podemos ser juzgados como tal, ahí yo creo que es donde efectivamente hacemos la diferencia, no somos los malos, sino los que empujamos a algo positivo. Ese empuje tiene que ser, como decía una ex jefa mía y muy buena jefa, el látigo con cariño, el látigo pero con uyuyuy. Y efectivamente eso yo creo que es una de las mejores herramientas, pero hay que ser sincero. O sea, yo creo que cuando uno abarca las cosas como equipo y decir, ¿sabes qué? Estamos, chiquillos, o sea, súper transparente, estamos mal. Y tenemos que hacer algo distinto y sabemos que saber cómo lo hacemos. Y quizás uno de repente tiene que tener claro que no tiene la respuesta. Y pueden salir de ahí. Entonces, el cómo y las herramientas de las preguntas me encantan. Buenísimo. Gracias, Odette. ¿A quién le pasáis la pelota? A mi amigo Osvaldo. Osvaldo. Sabía que me iba a nombrar a mí. A ver, yo me perdí la clase pasada. Estaba disfrutando a mis peques, estaba con vacaciones, así que pido la disculpa del caso. Entonces me perdí. Me contaron por ahí que estuvo muy bueno, sí. Pero la verdad que yo me quedé con lo primero, debo ser súper honesto. Me quedé con los principios básicos, ¿cierto? Del tema del proceso de mentoring, los roles del mentor y todo ese tipo de cosas que vimos en la primera. Pero sí, entonces si me preguntas si he puesto en práctica algo, no. Tengo entendido que en la segunda sí hubieron algunas tareas o cosas para poner en práctica, entonces no. Así que bueno, quiero ponerme al día en esta sesión.
y empezar a poner en práctica todo lo que estoy aprendiendo, que no he tenido todavía la oportunidad. Así que soy súper honesto, o sea, no te voy a decir otra cosa. ¿Sí? No, perfecto. Sí, Ujú. bueno, si eso es lo que buscamos, así que está impecable. ¿A quién le va a hacer la pelota, Osvaldo? Se lo voy a pasar a Ariel, estimado Ariel. Gracias, gracias Osvaldo. Oye, a mí lo que me gustó bastante son las preguntas de encuadre. Yo creo que es difícil comenzar ciertas conversaciones y como encuadrar o alinear expectativas, eso como ejercicio, como reforzar, está muy bueno. Así que yo me quedo, al menos, si pregunté de alguna parte, me quedo con eso, como con el inicio. Y le Perfecto. paso la pelota a Carlos. No te queda otra alternativa. Siren, güey, llegó la Karina. Oye, la verdad que en la medida que vamos avanzando se va haciendo cada día más interesante esta experiencia. A mí me han hecho sentido muchos temas, pero siendo consistente con lo que han dicho mis compañeros, sí, a mí me ha hecho mucho sentido y me ha ayudado mucho el ir incorporando de manera consciente en todo este mundo de la escucha activa, sobre todo. El tema de contar con herramientas de que son las preguntas. A lo mejor nosotros usamos o hemos usado hasta ahora genéricamente el tema de levantar preguntas, inductiva, ¿no es cierto?, abierta, cerrada, pero tener una acepción, una concepción más profunda de lo que son las preguntas, por Dios que ayuda a tender muchos puentes. Y esos puentes comunicacionales hacen que uno vaya logrando más o menos empatía con tu interlocutor y se vayan abriendo procesos que, como bien decía Nico, para evitar caer en este exitismo habitual de que está todo muy bien. Yo creo que ese ha sido una profunda reflexión, fíjate, me ha ayudado bastante. Por eso encontré súper interesante lo que dijeron todos mis compañeros. Por Dios que ayuda, por Dios que ayuda. Buenísimo, Carlos. ¿A quién le va a hacer la pelota? ¿Qué me queda? Queda la Paulina y la Karina. La Karina. Oye, a mí no me pasen la pelota. A ver, primero, me disculpan porque entré atrasada. Segundo, me disculpan porque las otras no he podido estar porque, tal como les decía, pero estaba en audio apagado. Estamos en un tema de cross-selling y me metieron en mesas de trabajo que eran justo hasta ahora, entonces fue muy complicado. Entonces no estaba lo que quisiera estar, digamos, en el taller y ahora en la mentoría. No sé cuál fue la pregunta, qué es lo que estaban hablando. Quizás pudiera de lo que pudiera comentar, digamos, pero como entré tarde, no sé qué es lo que estaban comentando, cuál era la pregunta. No sé. Tranqui, estábamos comentando de qué es lo que más les ha servido de lo que han visto. Y de lo que han visto desde lo que cada uno ha podido ver, así como en simple. Así que en eso te ponen en igualdad de condiciones con tus compañeros, porque no es de todo, de la clase 1, 2, 3, no, sino que de lo que de lo que ha sido significativo para ti, ¿qué te ha servido? A ver, en palabras así como bien simple y que yo creo que reflejan, por lo menos en mi caso, y lo que he conversado con algunos subgerentes y algunos agentes, tiene que ver con un poco hacer visible algo que, o visible o consciente algo que no estaba tan consciente. O sea, como que Perfecto. de alguna manera todos sabemos que tenemos que gestionar emociones, todos sabemos que nuestra vida está llena de emociones y nuestras relaciones están llenas de emociones, pero un punto es como tenerlo como que es el desde, como que es como cuando uno dice yo respiro, sí, también hay emociones, también hay mil cosas, pero yo creo que esto ha servido de alguna manera como para hacernos un poco conscientes y tomar, mirar un poco más y con todo, obviamente los ejercicios y con todo lo que hemos aprendido, aún más, pero es tomar conciencia finalmente, de que los podemos trabajar mucho mejor. Buenísimo. Con eso me Súper. quedo. Perfecto, muchas gracias. Y ahora sí, Paulina, te toca a ti. ¿O igual alguien más en este rato? No, la Paulina. No.
A mí me pasa un poquito al revés, ¿eh? Yo creo que más allá como de querer meterme en las preguntas y poner esa parte en práctica, yo me he enfocado harto en practicar la escucha activa, ¿eh? En general tiendo a ser una persona que habla más, que interrumpe muchas veces y que quiere tener la información, entonces la parte de las preguntas me sale un poco más natural, entre comillas, no necesariamente esas preguntas, pero mi parte curiosa y de querer tener la información siempre me lleva a estar constantemente haciendo preguntas. Entonces, estas últimas 2 semanas he practicado harto el tema de la escucha activa. Tenía un papelito hasta el viernes acá pegado, como escucha, apaga el micrófono, tuve visita, así que tuve que sacarlo el fin de semana acá. Pero eso, como que yo me quedo más con la parte de la escucha activa y es lo que he tratado de poner en práctica. Buenísimo. Les agradezco todo lo que traen. Gracias, Paulina, por lo que mencionáis. Y aunque no estaba preparado, el tema de hoy día tiene que ver con eso. Entonces, si hubiéramos puesto de acuerdo, no hubiera salido. Entonces, lo menciona Carlos, lo menciona la Paulina y se cierra ahí. Pero tiene una doble acepción porque lo vamos a mirar desde yo y mi conexión con mi equipo. Y desde ahí vamos a entrar a mirar esto de la escucha activa. Hoy día, a ver, yo les vuelvo a repetir. En la primera clase yo traté de meter toda la teoría y los documentos que les subí, está toda la teoría, no toda, pero gran parte de la teoría puesta en eso, cosa de no pasarles más teoría en las otras sesiones, por decirlo así. Hoy día vamos a pasar un poquitito, pero con el afán de recordar, va muy rápido y el PowerPoint va a quedar disponible para ustedes en el campus para que ustedes lo puedan bajar, así como para que puedan hacer un doble clic. Pero la idea es que lo veamos muy rápido y nos podamos ir a trabajar y lo puedan poner en práctica, que es un poquitito la idea de estos espacios, ¿ya? Entonces, dicho eso, la conversación de hoy día podría llevar así como por título, yo en mi equipo o yo y mi equipo, y el título de la canción podría ser quizás escucha activa, ¿ya? Entonces, dicho eso, voy a compartir en la presentación para que nos vayamos moviendo a la velocidad del rayo. Entonces aquí dice, bueno, chilena consolidada, profundización, y vamos avanzando. Primero que todo, bienvenidos, bienvenidas, tal como le dije hace un ratito, y vamos mirando. Entonces, el tema de hoy día tiene que ver con, ¿qué vamos a trabajar hoy? Gestionando las necesidades y emociones de mi equipo, ¿ya? Desde la gestión emocional del equipo, cómo manejar emociones frente a la complejidad que vivimos. Mira, alguien lo mencionó por ahí, y para que vean que estamos como sintonizados, creo que fue el Nico, que mencionaba estos tiempos complejos en los que estamos. Ahí aparece. La escucha como herramienta para captar la emocionalidad y la necesidad del otro, como en ese concepto. Y el equilibrio entre un liderazgo efectivo, resultado, y el liderazgo afectivo, que me parece que es un espacio importante para trabajarlo desde el lado del mentor. El mentor no solo tiene que trabajar, y de hecho después voy a cambiar del espacio del líder al mentor, no solo debe trabajar su liderazgo efectivo, que es en torno al resultado, sino que también debe trabajar en torno a lo que son los liderazgos afectivos, que tiene que ver con un poco esto que mencionaba la Paulina de escuchar, de permitir que el otro aparezca, y con esto que se reflejó en varios de ustedes, que era esto de, oye, no necesariamente tenemos que estar bien. Y pucha que grato es cuando yo puedo conversar con alguien y hablar más de lo que me pasa y no estar instalado como en este rol del gallo que no le entran balas y que siempre está impecable y toda la historia. No, finalmente nos humaniza y esa es como la conversación, ¿ya? Entonces, esto es como para partir y es una definición de equipo que nosotros tenemos como escala humana y que nos encanta compartir. Nosotros sostenemos que un equipo es un grupo de seres individuales que quieren realizar una tarea en común. Esa es nuestra mirada de un equipo. Pueden haber otras, pero para nosotros, desde los modelos que nosotros abordamos, esta es como la madre del cordero, porque aquí se empiezan a jugar algunas cosas que son interesantes. Primero, saber y tener claridad, y esto es no para solo el rol del mentor, sino que para el rol de los líderes. Como líder, ¿tú tienes claridad de que tu equipo tiene claridad de cuál es la tarea en común que tienen que realizar? Ese es dato número uno. Como dato, yo les puedo decir que cada vez que me toca trabajar con un comité ejecutivo y les pregunto, ¿saben cuál es la tarea de este comité?
Los viejos, la respuesta automática es sí, obvio. Y yo antes les pasaba papelitos, ahora hay que pasarles POSIT. Y les decía, entonces rápidamente anota en ese papelito cuál es la tarea del equipo. Y es notable ver como en un grupo de 4, 5, 6, 7 personas vaya a tener 4, 5, 6, 7 respuestas distintas. Entonces cuando estáis hablando de un comité ejecutivo donde están los gerentes de una compañía y no saben cuál es el rol o la tarea propia de ese equipo, ya de ahí para abajo podéis imaginarte todo lo que hay. Entonces aquí les dejo como invitación a chequear bien siempre la tarea, ¿ya? Después, grupo de seres individuales, y ahí somos todos seres individuales, así que eso va por default, pero la pega, amigos míos, y aquí es donde ustedes en su rol de mentor hacen una diferencia, y es que quieren. Y en el querer está el compromiso, en el querer está el jugársela, en el querer está donde finalmente se rompe un equipo, pasa por el que quieren o no quieren. Y eso también es algo que no queda muy, muy a la vista, generalmente. Entonces, si yo quiero trabajar con Carlos y hacer un trabajo, y mi líder, mi jefe, me manda a trabajar con Carlos, y yo quiero, y Carlos quiere trabajar conmigo, lo vamos a pasar al después y nos va a resultar perfecto. Pero si Carlos no quiere, o yo no quiero, y no lo transparentamos, no nos va a resultar. Entonces, parte del rol también como en el mundo de la mentoría, y estoy hablando de la mentoría más amplia, porque al final, en la última sesión, nos vamos a ir al espacio de Albemoting. Yo aquí me aproveché de abrirla y después nos vamos al espacio emocional, pero desde el espacio de la mentoría más amplia, sobre todo una mentoría de desarrollo, es súper importante que nosotros podamos generar los espacios y los contextos emocionales adecuados como para que alguien me diga efectivamente, ¿sabéis qué? No quiero trabajar con Ariel. Y Ariel no sepa, o Ariel sepa, y eso nos puede ayudar a tomar decisiones. A todos nos ha pasado alguna vez que tenemos una sensación encontrada con alguien, un par, una jefatura, un subalterno. Entonces, desde el rol de la mentoría y de generar el espacio y el contexto para conversar, es relevante, y ahí yo sí los invito a hacer un doble clic. ¿Ya? Pero eso es parte del contexto nomás. Entonces, sí, empecemos conversando, pero antes de conversar nos vamos a ir a una pequeña distinción respecto de las distintas formas de escuchar. Aquí esta parte que a la Paulina le gusta y a varios más. Entonces, mira, al menos, aquí puse 5, pero al menos hay 5. Escuchar mientras espero para hablar. Hay algunos que nos sentimos identificados, no estoy hablando de nadie en especial, Pauli, por si acaso. Algunos nos sentimos identificados con eso de que yo escucho, pero mientras estoy escuchando, en realidad estoy preparando la respuesta y estoy preparando lo que voy a decir. Entonces, finalmente, no estoy escuchando nada. Ya. Si usted está en esa, bien, una estrellita para usted, felicitaciones. Después hay otra que me gusta también, que es escuchar para estar en desacuerdo o identificar errores o brechas del otro. Y a todos nos ha pasado que en algún minuto estamos escuchando para ver dónde se va a pifiar. Y cuando se pifia, decimos, ya está, y la agarramos y de ahí nos quedamos. Y puede haber dicho 25 cosas increíbles, pero nos fijamos solo en la mancha negra del asado. También está escuchar para comprender, ¿ya? Lo que tú quieres decir es, y aquí como herramienta, y se lo mencioné yo en el primer taller, el parafraseo bien utilizado para esta escucha es muy importante, porque podemos parafrasear lo que el otro está diciendo para asegurarnos de que entendimos. Y eso es relevante porque finalmente la otra persona se siente validada, escuchada. Es bastante más efectivo que los otros. Escuchar para ayudar. Habemos algunos que tenemos esa manía maldita de querer ayudar a todo el mundo, aconsejar y mostrar lo que yo haría. Y ahí hablo por mí. Y eso, pese a los años de trabajo y de coaching y de mentoring y de estudio y vueltas por el estilo, para mí es un aprendizaje súper reciente, así como en un programa que cerró la semana pasada. Creo que en la segunda sesión de trabajo hicimos un ejercicio donde yo me di cuenta que yo no me puedo quedar callado, que siempre tengo que opinar, y ando opinando todo el rato. Entonces cambié mi forma de vivirme la vida, así como de dejar de opinar, de pedir permiso. Puede ser de formación profesional, la verdad no lo sé, pero fue un aprendizaje, fue un palo en la cabeza brutal, así como, bueno, a ver quién te pidió la opinión, y yo y la daba feliz, y después además cuando no me escuchaban me enojaba. Entonces de repente nos puede pasar que desde ciertos roles que nos toca desempeñar en la vida,
nos terminemos transformando en consejeros agudos o algo por el estilo. Y la otra es que esta encuentro que es maravillosa, que si uno la lee desde el principio podría parecer rara, pero escuchar sin intención, que en el fondo tiene que ver con estar en una apertura tremenda. Entonces, al menos hay 5. Cada uno de ustedes puede encontrar al menos una más. Entonces, antes, o bueno, no estoy diciendo que se siente identificado, estoy diciendo que puede encontrar una más. Entonces, rápidamente, concéntrate así un segundo y ve cuál otra se te ocurre. Una. Anote una que se le ocurra a usted, que te haya pillado en esa. Yo puedo seguir hablando, puedo decir el escuchar para resolver, el escuchar para terminar la conversación, el escuchar para seguir adelante, el escuchar para convencer, el escuchar para levantar el ánimo, el escuchar para cuidar. Anota la que se te ocurra. Cualquiera de esas sirve. Y si alguien la tiene, por favor, comparta. Ya, yo tengo una. Dale. Escuchar para felicitar. Escuchar para felicitar. Perfecto. Buenísimo. Súper bueno. Yo tengo otra. Dale. Escuchar para validar. Escuchar para validar. Perfecto. Buenísimo. Escuchar para conocer. Escuchar para conocer. Buenísimo. Escuchar para aprender. Escuchar para aprender. Buenísima. Escuchar para hacer clic, conectar. Escuchar para hacer clic, para conectar. Está buena. Escuchar para entender. Escuchar para entender. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ya. Mira, la gracia de todas estas, y cada uno de nosotros puede tener una y puede hacerse un listado de sus favoritas, es que finalmente todas esas y las que tengamos, y muchas más que podemos tener, nos van a orientar o nos van a empujar hacia el tipo de escucha que estamos teniendo. Entonces, cuando yo estoy escuchando para entender, lo que voy a andar en la búsqueda permanente es de entender. Y eso me va a restar otras posibilidades. Cuando yo estoy en la escucha, como decía Karina, el escucha para felicitar, probablemente también me hace perderme de ciertos espacios relevantes. Entonces, ahí es donde tenemos que ir haciendo algunas cositas relevantes e importantes. Entonces, voy a irme a lo básico de lo básico de lo básico del escuchar, porque creo que es una distinción que es importante, y con esto, para ir avanzando y nos vayamos metiendo en la tarea. Entonces, escuchar, desde las definiciones más básicas del mundo del coaching, dicen que es oír más interpretar. Y dado que el doctor Humberto Maturana falleció hace poco, le vamos a agregar lo que él decía que el percibir era también algo muy, muy relevante. Porque la interpretación está solamente puesta a nivel mental o a nivel cerebral, y la percepción también está a nivel corporal. Y hay veces que escuchamos desde el cuerpo, de las sensaciones que tenemos. La propiocepción, la interocepción nos permite generar algunas sensaciones que nos permite entender ciertas cosas. Ahora, lo curioso, lo importante es que oír es un fenómeno que es biológico y que está dado por un acto físico y biológico, es decir, hay una presión de aire que mueve el tímpano, y el tímpano activa el yunque, el estribo y el martillo, y eso hace un golpecito, y ahí se transforma en un estímulo eléctrico, y ese estímulo eléctrico mi cerebro lo interpreta y se transforma en un sonido. Y eso es oír, que es biología. Sin embargo, la interpretación viene dada por nuestra historia, por la edad, por el género, por la cultura, nacionalidad, experiencias, creencias, emociones, valores, vivencias, bla, 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 bla. Y eso es relevante porque finalmente no todos escuchamos lo mismo, aunque oigamos lo mismo. Porque la interpretación me da la percepción, me da la posibilidad de escuchar algo diferente. Y a eso hay que agregarle la percepción, que viene más dada desde el espacio más, desde lo físico, fisiológico. Entonces, el 90% de la comunicación efectiva está en una capacidad de escuchar en forma efectiva. Y ya vimos, y cualquier duda o cosa que tengan que comentar, compártanla, sin problema, interrumpan. Ya vimos que la particularidad y la gracia entonces del escuchar no está en el oír, no está acá, sino que está en nuestra capacidad de interpretar. Y como somos seres distintos, dependiendo de lo que interpretemos, va a ser lo que escuchemos. Ejemplo. Pero una consulta. Dale, Odette. Yo creo que todas son modificables y todas son cuestionables. Porque hemos leído o hemos escuchado alguna vez
el oír va a depender del tono de voz, de la forma que tú te expreses y un montón de cosas biológicas, pero sin embargo que también tienen ciertos factores que te hacen distinto. El interpretar también va a depender de tus propias experiencias, de tus propias vivencias y vas a interpretar las cosas de distinta manera. Y el percibir también va a ser un factor de movimiento porque resulta que también va a depender de los lentes que tú te pongas para poder percibir esa escucha. Entonces, Total. son como 3 factores súper amplios que nosotros digamos que efectivamente podemos tener una escucha o cuando queremos ser escuchados, pero que sin embargo a raíz de estas 3 cosas es súper difícil manejarlas las 3. O sea, si uno piensa racionalmente o tratas como trabajar estas 3 cosas, es súper complicado porque tú dices, chuta, ¿sabéis qué? Tengo que hacerme oír de una manera que mi voz, mi tono, mi forma, bueno, después tratar de ver, tratar de homogeneizar alguna cosa para que todo el mundo trate de interpretar lo mismo y después de que percibas que efectivamente todos te perciben de una manera igual. Entonces, cuando tú trabajas cuando tú quieres ser escuchado, es súper complejo. Dilo en simple y en castellano, es un cacho. Es casi imposible. Y ahí está la gracia, porque como es difícil, hay que meterle más energía. Lo importante es lo que hay que descubrir, Odette, es que no es transparente, no es automático, que es como creíamos que era o como se nos enseñó que era. Aquí va a depender de tantos factores. Finalmente el factor más como estable, por decirlo ahí, es el oír porque es biológico, entonces puede que uno oiga o no oiga ya, pero la interpretación y la percepción está dada por la historia, por el ser. Entonces, en ejemplos brutales, así como no de la cotidianidad, pero de repente, si tú escuchás un balazo, dale, Ariel. ¿Tiene un poco que ver con las explicaciones que me doy a ciertas cosas, como fenómeno de explicación, o eso no va por otra deriva? No, totalmente, totalmente, sí. Y tú que venís del mundo del coaching, yo te voy a decir que la distinción real del mundo del coaching es el fenómeno de la explicación. Porque esa es la base del observador, es la base del ser humano con el que estamos trabajando. Entonces, yo siempre le pongo un ejemplo que es muy tonto, pero que es muy bueno. Y ahí lo pueden extrapolar a cualquier parte. Si tú escuchás un balazo y estás en Kosovo, que esa es tu historia, tu capacidad de interpretar, lo que vas a hacer es que te vas a tirar al piso. ¿Ya? Perdonen por la estigmatización que voy a hacer. ¿Ya? Si escucháis un balazo y estáis en la legua, lo que vais a escuchar es que llegó la droga. Y es lo mismo. El fenómeno es el mismo. Un balazo. Si tú eres un militar y escuchas un balazo, probablemente puedas diferenciar, identificar si fue un arma larga o un arma corta. Si yo, como Sergio Aguad, que soy coach y que me dedico a la consultoría, escucho un balazo, lo único que puedo, perdonen la expresión chilena que voy a decir, pero lo único que me va a pasar es que me voy a cagar de susto, nada más. No voy a ser capaz de identificar absolutamente nada, porque mi historia, mi edad, mi género, mi cultura, la interpretación que me puedo dar, la explicación que me doy, es, no sé. Me encanta cuando estoy trabajando con deportistas, que el silbato significa cosas diferentes. Y uno para la vida, pues uno escucha un pito y a lo más se imagina un Paco que lo está parando, perdón, un carabinero que te está deteniendo, pero para estos otros significa o un penal, o un foul, o un tiro libre, o cualquier otra cosa. Entonces, fíjate cómo al final el mundo interpretativo y el mundo de tu capacidad de percibir te va a generar un escuchar totalmente distinto. Y hay veces, y me gusta el percibir que trae Maturana, porque hay veces en que como no estoy conectado, como decían ustedes, conmigo mismo, no soy capaz de percibir muchas cosas de las que están pasando en mi entorno. Estoy escindido, estoy desconectado. Y hay veces en que ando como más afinadito, oye, pero estoy escuchando todo, estoy percibiendo todo lo que está pasando. Entro a una sala y percibo que hay 2 personas que están medias molestas entre ellas, y percibo cosas que antes no percibo. Veo a mi hijo que viene caminando y logro saber qué le está pasando, o tengo una interpretación solo por el hecho de caminar antes de que el gallo me diga nada. Lo veo y sé qué le pasó. Entonces, por eso, Odette, como tú decís, esto es un cacho. Es difícil. Y lo que queremos justamente es hacer conciencia de lo complejo que es para poder generar los contextos adecuados. Y esto no nos vamos a meter, no nos da el tiempo para meternos aquí, pero se resuelve mucho con los que se llaman contextos de obviedad.
Cuando tú generas contextos de obviedad entre tus pares, entre tus grupos, entre tus equipos, te ayuda a que la escucha sea mucho más afinada. ¿Qué es lo que es un contexto de obviedad? Un conjunto de reglas y normas que todos estamos de acuerdo. ¿Cómo se obtienen? A través de valores, a través de principios, a través de definiciones. Finalmente en las organizaciones a través de la cultura. Entonces, por ejemplo, en el mundo de la minería, una cultura como la de BHP le escucha ciertas cosas con mucha más claridad que una cultura como la de Anglo o la de Antofagasta Minerals. Probablemente la cultura de la chilena escuche cosas mucho más concretas, mucho más afinadas que, no sé, MedLife, por decir algo. ¿Ya? Las familias escuchan contextos. Hay cosas, por ejemplo, que tú estás con tu hermano y se dice algo y tú escuchas y entiendes lo mismo que entendió tu hermano. Sin embargo, hay 6 personas más en el mismo comedor y no lograron captar esa sutileza. Entonces, los contextos de obviedad son fundamentales y eso hay que generarlo y hay que crearlo. Y si quieren, sáquenle la palabra obviedad y déjenlo en contexto y no se olviden jamás, por favor, que el contexto es lo que sostiene el texto. Entonces, hay que hacer un buen contexto para que lo que yo quiero decir caiga, esta es media bíblica, pero caiga en buena tierra, no caiga entre piedras, es decir, caiga y pueda germinar y finalmente logre tener el potencial o explotar el potencial que estamos buscando. Y ese es el rol de nosotros como en el rol de mentores, es justamente generar los contextos emocionales para que nuestros mentees puedan florecer, ¿ya? Que es la conversa que teníamos en la vez anterior. Entonces, ¿Puedo hacer una pregunta respecto a dale, la, dale, dale. la lámina anterior? Ahí me quedó dando vuelta el 10%. Ya, 90% de la comunicación efectiva es el escuchar efectivo. ¿Y el otro 10? Esa es la pregunta. Te lo voy a decir, espérate, que te iba a decir algo, pero no correspondía que lo dijera. Suerte, Ya, básicamente. eso es. Es para ponerle un número, pero ya. en el fondo es todo, tiene que ver con esto. Es para Ujú. ponerlo así como exageradamente. Pero Ok. si no, es suerte. Y si tú te fijáis, Ujú. y te podéis dar cuenta que lo que andáis trayendo en la vida es suerte, porque hay varios contextos de vida que empiezan a chocar. Cuando tú vas a un mall, cuando vas a un restaurante y pedís algo, tú no tienes que pedir que el plato venga caliente. Tú lo das por hecho. Hay un Ujú. contexto de obviedad ahí. ¿Cachai? Entonces, también hay ciertas culturas que te generan ciertos espacios de contexto de obviedad. No sé si les ha tocado ir a Perú alguna vez a comer en un restaurante. ¿Se han dado cuenta que uno no alcanza a poner la cuchara o el tenedor arriba del plato y el garzón ya te sacó el plato? Acá en Chile eso no pasa. Tú aquí dejáis y la sobremesa, pero vais a un restaurante en Perú, tú dejáis la cuchara o el tenedor arriba del plato, ¡pum! Y te sacan el plato antes que te des cuenta. De hecho, hay muchos dichos que dicen algo así como más diligente que garzón peruano. Y tiene No que he ver con... escuchado ese. ¿No lo has escuchado? No he escuchado. Tiene que ver con que el entrenamiento de ellos está puesto en un espacio cultural donde lo que necesitan como hijos de así rápido es liberar mesa, liberar mesa, liberar mesa. Entonces no hay espacio para sentarse a conversar y debatir, para ese espacio. Acá, nada, pues tú hacías una reserva y el viejo que en el restaurante hizo una reserva te reservó toda la tarde porque sabéis que te iba a quedar conversando. Y eso es bien cultural nuestro. Eh, tenemos un asado con los amigos a las 2 de la tarde y el asado duró hasta las 9 de la noche. Entonces, hay una sobremesa, hay un espacio que aquí está muy instalado y que es tan obvio para nosotros que no lo vemos. Pero viene alguien de fuera y se sorprende, dice, oye, pero no, oye, juntémonos hoy día a las 7, un amigo argentino, no, argentinos son más parecidos a nosotros, un colombiano o un ecuatoriano, y tú le dices, o un inglés, ni hablar, a las 7, no puedo porque tengo un almuerzo con unos amigos, pero pues, te estoy diciendo a las 7, pues, bueno, el almuerzo a las 2, y tú sabés que el almuerzo a las 2 se alargó hasta las 7:30, entonces eso es cultural. Entonces, en esos espacios de esos acervos culturales es donde cae el otro 10%, Osvaldo, que Ok, no es que sea solo suerte, no, ¿ya? te entiendo perfecto, sí. Son esos contextos. Ujú. Ya. Y para ir avanzando para que se vayan a trabajar, entonces a mí me encanta este porque dice que hablar y escuchar son dos fenómenos que son total y absolutamente independientes. Ahora, lo que a mí más me gusta de todo esto es que, y esta frase a mí me costó harto tiempo como entenderla o asimilarla, pero el escuchar valida el hablar.
Y eso es súper relevante de entender. Y eso es donde ustedes como mentores pueden hacer un cambio sustancial en la vida de una persona. Fíjense que lo que yo estoy diciendo aquí y ahora, yo hoy día podría estar diciéndolo aquí y ahora exactamente igual aunque ustedes no estuvieran. Y no es lo mismo que estar diciéndolo aquí y ahora con ustedes escuchando. Porque cuando yo lo digo, lo que es dicho, pero cuando lo que yo digo es escuchado por alguien, eso se multiplica. Entonces, el escuchar valida al hablar y eso es muy potente porque más que preocuparte de cuánto estáis hablando, preocúpate de cuánto te están escuchando. ¿Quién te está escuchando? ¿Cuáles son las voces que estás escuchando? ¿Quién te escucha a ti? ¿Para quién eres un referente? Entonces, en el rol que están empezando a ejercer ustedes, tienen la oportunidad de hacer que la escucha sea algo significativo. Entonces, aquí me gusta mucho porque siempre, como dicen por ahí, decimos lo que decimos y el otro escucha lo que escucha. Cuando tú lo conversas a nivel de la jefatura, la frase más chilena es, siempre digo lo que digo y el otro siempre escucha lo que quiere escuchar. Y ahí yo les digo, no es lo que quiere, porque cuando yo digo quiere, le estoy agregando un juicio de valor, de que el otro finalmente puede que no quiera. Yo lo digo es lo que puede. Hay gente que puede escuchar más profundo, hay gente que no puede escuchar más profundo. Y no es que quiera o no quiera, no puede nomás. Está seteado por su historia, por su devenir, que pueda escuchar lo que puede escuchar. Entonces el otro escucha lo que escucha. Entonces, el primer desafío para una comunicación efectiva es gestionar esa brecha. Y la brecha siempre está entre lo que es dicho y lo que es escuchado. Y ahí lo que es importante hacer es ver cómo nosotros, desde este espacio, como con un poco más de responsabilidad, hacemos la vuelta inversa desde lo que el otro escuchó hacia mí para chequear. Chequeo, eso es fundamental. ¿Ya? Ya, y aquí me estoy poniendo latero, entonces esto voy a ir así muy rápido, porque al final la escucha activa está dada por oír, por preguntar y por observar. Oír entendido como lo que estábamos hablando antes, más desde lo biológico, ¿ya? Interpretar con empatía. Dale. Disculpa, obviamente el tema, lo que estamos hablando ahora, efectivamente tiene que ver, obvio, con todo lo que tú nos estás explicando, pero también tiene como otras herramientas técnicas. Yo estoy preguntando, no lo sé. Dale. Como por ejemplo, el relato, cómo uno también lo ordena y cómo uno también lo expresa, ¿no? O sea, más allá de lo que uno es capaz de hacer como persona, por las cosas que uno trae, digamos, también la escucha puede ser mejor recibida si uno tiene como un relato ordenado, uno sabe cómo mandar el mensaje. Eso también está dentro del que te escuchen bien, ¿o no? Está dentro de, pero hoy día las nuevas corrientes en términos de lo que es la conversación y el escuchar, se salen un poquitito del mensaje, y por eso te decía que el contexto es lo que sostiene el texto finalmente. Perfecto. Porque el mensaje puede estar súper bien transmitido, puede ser perfecto, o sea, si tú lo miráis, construido así lingüísticamente impecable, pero si está dado en un mal contexto, no va a llegar a ninguna parte. O sea, voy a dar un ejemplo bien brutal, así como del Chile de hoy. Sí. Hoy día en Chile estamos, y empiezan esta semana, a vacunar con terceras dosis a algunas personas que son adultos mayores. ¿Ya? Yo tengo un amigo en Bélgica que tiene la misma edad que yo, está en el borde de los 50, y el gallo estaba feliz porque esta semana le tocaba su primera dosis. Estamos hablando de Bélgica. Entonces, ¿qué es lo que te quiero mostrar? Que si tú miráis el relato y el contexto es evidente, o sea, lo que se ha hecho es increíble, pero da lo mismo como lo planteé. Hoy día, en el contexto en el que estamos, eso no es escuchado. Es imposible de ser escuchado. O sea, Cuando de otro lado, es como hay cosas que no se quieren oír, ¿no? no, y no es que, ni siquiera es que no se quieran, no se pueden. Porque el contexto está tan revuelto que no te permite escuchar. Entonces, mi amigo me decía, viejo, pero ¿cómo, weón? Yo vivo en Bélgica, viejo, Bélgica. Y no solo Bélgica, tengo una amiga que vive en Inglaterra y que se vacunó su primera dosis hace 2 semanas atrás. Entonces, es muy loco, porque aquí estamos en la tercera, ¿cachai? Y la OMS está diciendo, oye, por favor, no pongan tercera, sino que dejen en la segunda, porque hay países que todavía no están en la primera. Y a ver, no.
Bueno, y aquí eso es como un desde, no lo vemos, no lo... Y eso no tiene que ver, y no es política lo que estoy hablando, sino que estoy No, está bien. mostrando el contexto, país en el que estamos hoy día. Hay mensajes que vamos a tratar de entregar y que por más claro que estén, no vamos a tener la capacidad de escucharlos. Y eso ¿Cómo es lográis terrible. cambiar el contexto? Bueno, yéndonos a la pega, muchas veces Ah, estamos en situaciones extremas y ya dijimos que el contexto era lo que finalmente sostenía el texto para que podamos ser interpretados o seguidos a través de una estructura. para Entonces, allá finalmente vamos, aquí, ya. Vamos, para allá entonces. vamos. Pero mira, entonces está buena Escuchamos. porque aquí tenéis varias pistas. Primero, preguntar. Segundo, observar, interpretar, oír, interpretar con empatía. Por ahí hay algunas pistas, pero viene más detallado más adelante, ¿ya? Perdón, espérate, Ariel, ya. Perdón, esto también, toda esta presentación va a estar en nuestro... Sí, pues se la subo hoy día mismo, Sí. se la envío. Ya, Ah, ya, pero hoy día, ya, perfecto. Es ahora que mismo, como sí. vi ahí a Ariel sacando fotos, y dije, ya, ¿hay que sacar o no? No saque, se las mando ahora. Por último, si no, se la mando a Ariel o a la Paulina al tiro para que la tengan independiente de la otra parte. Ahora sí, ¿qué emociones identifico en mi equipo hoy? Ya, y esa es pega inmediata para usted. Entonces, tómese 2 minutos de trabajo y anota. Anota. ¿Qué emociones estás identificando en tu equipo hoy? No le pongas nombre al equipo, a la persona, sino que ponlo en el equipo general. ¿Qué emociones identificas en tu equipo hoy? Y aquí les pusimos estas peras rojas con colores para que no se olviden de que hay muchas emociones. ¿Cuántas emociones creen que hay a todo esto? Hartas, po. O sea, Como 200 decían la otra vez en gestión emocional, ¿o no? 280 dijimos más o menos, que hay, pero esa es como una forma de las que estáis estudiadas, pero hay muchas más. Ya, pero está bueno, hay muchas emociones. Entonces, eso es para que vayan ustedes anotando qué tipo de emociones, cuáles se le ocurren que puede tener su equipo. Eh, hay hartas, pero yo voy a poner las tres que más reconozco, porque uno dale nomás. reconoce muchas, pues, pero las que me llaman la atención. Ya. Ariel, tengo tu teléfono, así que te mandé ahí un listado de emociones que no son las que estamos trabajando para que se lo puedas compartir a los que están ahí en caso de que, o a la Paulina, que a lo mejor tiene todos los WhatsApp. No tengo tu teléfono, Paulina. Así que Cambiar el tiro a la Paula, porque para que se lo manden, lo cambiar el... tengan ahí, para que puedan mirar. Ya. ¿Listo? ¿Tienen? ¿Las tienen? Un segundito. No, sí, está bien, pero está bueno. Los voy a sacar de aquí y los voy a mandar a grupos. Ya. Entonces, muchachos, se van a ir a grupo y van a conversar durante 10 minutos, en grupos de 3, sobre cuáles son las principales emociones que ustedes están identificando en su equipo hoy. Máximo 10 minutos, desde ahora se fueron. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a básicamente recordar un poquitito. Y vamos a recordar esto del camino emocional. Acuérdense que lo relevante era esto de nombrar, aceptar, validar, expresar y actuar. Nombrar era ponerle nombre, era como ponerle la sábana al fantasma. Aceptar era dejar de pelear con la emoción que estaba dando vuelta.
y validar era ponerle en valor, entender y descubrir para qué me sirve, expresar era ponerle en movimiento y desde ese lugar generar una acción, y por último actuar, que va adecuado y de acuerdo con el movimiento de justamente poder actuar acorde con la emoción en la que estamos sintiendo. Paralelo a esto, esto vendría siendo bien simple, sin embargo lo más complejo es ver que las emociones no vienen solas, sino que vienen en espacios compartidos. Y hay muchas emociones que empiezan a aparecer en ocasiones, y lo que tenemos que trabajar aquí es poder observar que cuando hay emociones eh, que vienen juntas, podemos hablar de las sopas emocionales, o también podemos hablar de lo que nosotros hemos llamado los ecosistemas emocionales. Los ecosistemas emocionales tienen algunas características bien particulares en los equipos, pero lo importante de cualquier ecosistema emocional es reconocer que siempre hay diversidad emocional, es decir, que hay emociones distintas y al mismo tiempo. Lo segundo es que se acepta la diferencia. Tú puedes sentir diferente a mí frente a una misma situación. Se generan espacios de escucha activa, que es lo que veníamos conversando, escucha activa empática y reflexiva, que permite poner en común el mundo emocional que se está compartiendo. Y por último, y lo que conversamos y nos detuvimos un ratito, hace un ratito justamente a mirar esto, que tiene que ver que la confianza es la emoción base que me permite mostrarme vulnerable frente a la conversación que está ocurriendo. De hecho, y lo que mencionábamos ahí es que hay un autor que es Lencioni, que tiene un trabajo muy importante, interesante respecto a las disfunciones de los equipos, y ellos tienen un test que justamente mide al equipo y te da la característica respecto de el nivel de confianza que hay dentro de cada equipo. Paralelo a esto, es importante recordar y mirar que los ecosistemas emocionales no excluyen ninguna emoción, sino que las gestionan. Además, se valora el mundo emocional como el potencial de acción. Si nuestro rol como mentores es favorecer o fortalecer el florecimiento, el bloom de nuestros mentí, es decir, que el potencial del mentí aparezca, esto es una de las claves fundamentales porque se valora el mundo emocional como el potencial de acción, es la capacidad futura de accionar o de moverse. Y se generan conversaciones del mundo emocional colectivo, lo cual permite diseñar nuevas acciones. Entonces, mirando esto y mirando lo anterior y más todo lo que hemos visto de Alba y otras posibilidades, el trabajo es que los mismos tríos elijan una emoción de las que ustedes mencionaron que sea común al equipo, que la compartan en torno a la conversación que tuvieron y que desde ahí gestionen colaborativamente y diseñen una acción concreta para aplicar, ya sea desde el modelo del camino emocional, o desde los ecosistemas, o desde el remoting, o desde lo que se les ocurra. Entonces, van a tener 15 minutos para este trabajo, elijan una emoción y compartan en equipo cuáles son esas emociones que están dando vuelta en su equipo y elaboren una acción concreta que ustedes puedan aplicar. Crear ese entorno para que sea bueno para los dos. Buenísimo, buenísimo. Y ahí yo solo diría, importante preguntar o hacer el contexto de por qué caminar. Porque para otro, ojo, para otro Puede podría ser ser a lo latero, mejor, no solo latero, pero a lo mejor puede ser complicado. Imagínate, no sé, que tú me invitas a caminar y que para mí sea muy complicado que me vean caminando contigo por la calle porque, no sé, pues soy casado. Entonces me van y tengo que andar. Entonces, pónganlo. Si para ustedes es Tienes toda la razón. importante, pónganlo en la conversación para que sea transparente. Aquí no hay que dar nada, por supuesto, porque ya estamos interpretando distinto. Entonces, pónganlo ahí. Pónganlo arriba de la conversación. Es mucho más serio, a lo mejor preferiría que me vieran contigo tomándome un café que me vieran caminando por la calle. No lo sé. Entonces, chequéenlo, ¿ya? Ahí está el contexto, ¿no? Ese es contexto, ese es el contexto. Mira, importante, en la clase que vamos a tener el miércoles, me pidieron que pasara un poquito más de teoría, así que vamos a pasar un poquito más de teoría. Hay una página que todavía no está terminada, pero que la estamos trabajando, que yo se la mencioné la otra vez,
y se las vuelvo a mencionar, que es nuestra, que se llama ehemociones.cl, ¿ya? Ahí aparecen cerca de 200 emociones y explicadas con una técnica que se llama la reconstrucción lingüística, pero que es muy interesante de mirar y que ahí es como un material de estudio, digo yo, y está puesta ahí para que ustedes se puedan meter. Porque, por ejemplo, cuando hablamos del miedo, el miedo, hay muchos miedos, pero el miedo, si uno lo analiza, el miedo siempre te va a conectar con una sensación de pérdida futura. Y eso en esta página, tú te metí y lo vas a entender. Entonces, una muy buena conversación es poder identificar a qué es el miedo. Entonces, tú me decís, ponte tú a la tecnología. Ojo, no es a la tecnología. Perder el trabajo. Claro, no es que yo te ponga un celular así y te diga, y tú, no es la tecnología la que te asusta. El miedo que te da es no saber cómo enfrentarte a la tecnología y desde ahí perder eficiencia, perder cliente, ergo, perder el trabajo. Entonces, ahí métanse a esa página para que si les aparecen emociones, hay muchas que están ahí descritas, puedan estudiarlas. Y si necesitan otras que no aparezcan ahí, mándennos un correo y nuestro compromiso es que ojalá podamos reconstruirlas luego para que también las puedan mirar. No es que sean perfectas, pero sí te abren un camino como hacia la conversación interna que estás teniendo frente a cada emoción. Y eso es una cosa importante que vamos a trabajar en la sesión con todos los de Albe Mountain el día miércoles, ¿ya? Así que, buenísima, gracias por lo que traen a este lugar. Y el otro grupo, aunque se nos fue un integrante. Nico, ¿querías hablar tú o hablo yo? El Ya la iPad, tomaste. ¿por qué no sale con... Ya la tomaste, Hola, ya la Seba, tomaste. que no te he visto. Ya la Hola. tomaste, Seba. Estoy con el maestro, por favor, dale tú. ¿Estoy con qué? Ah, con el maestro. Con un maestro, por favor. Ah, ya. Nosotros, Sergio, elegimos el entusiasmo. ¿Ya? Era como que se nos repitió de la emoción. O sea, se nos repitieron algunas otras, pero quisimos elegir esta que, como tú dices, tiene mejor prensa, quizás. Más ¿Ya? que buena. Y nada, un poco las acciones que pudimos como ver es que el entusiasmo, claro, es una buena emoción, pero también hay que controlarlo, porque nos puede llevar a, por ejemplo, yéndonos como de lleno como a nuestro trabajo, por ejemplo, un integrante de nuestro equipo que esté con mucho entusiasmo puede, por ejemplo, darte una proyección que sea fuera de lo común porque está muy entusiasmado, o puede pasar por alto cosas importantes por estar muy entusiasmado. Entonces, alguna de las cosas que nosotros definimos es que para trabajar esa emoción, hay que ordenar, o sea, como tener las acciones claras a esta persona, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, y dentro del tema de que, perdón, ¿aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Sí, sí? Ahí me escucha, ¿no? Ya, sí, que un poco dejar claro las acciones, como para que ese entusiasmo, ¿cierto?, no lo desborde y un poco se olvide de todo. Y por el otro lado, de seguir que este entusiasmo no se acabe, un poco el tema del reconocimiento y un poco las metas que se les pongan a estas personas sean metas que sean obviamente alcanzables y que vayamos teniendo cierto reconocimiento en el camino hacia ese objetivo para ir un poco no perdiendo ese entusiasmo y aparte controlándolo para que no se desborde y nos genere estas cosas negativas que puede generar esa emoción que en un principio esto es positiva. Perfecto, buenísimo. Buenísimo. ¿Algo más ahí que aportar? ¿Nico? Que Nico está con un maestro. Ah, ya, está con maestro. Y Ya. mi otra compañera se me fue. Sí, se nos cayó. Sí. Ya, perfecto. Entonces, fíjense lo poderoso que es esto que acabamos de hacer como ejercicio. De tú preguntabas ahí hace un rato, igual que la Karina, ¿y qué hacemos? Bueno, aquí empieza a aparecer qué podemos hacer. Y fíjate que entretenido, porque hicimos un trabajo que fue, ¿cuánto? 10 minutos, donde además pasan otras cosas, pero si este tipo de conversaciones las tenemos entre nosotros que estamos preparándonos en este programa, en 5 minutos podríamos perfectamente diseñar estrategias, diseñar lineamientos, armar posibilidades y ver cosas. No solo desde el rol de la jefatura, que es una cosa, sino que también desde el rol del que acompaña. Entonces, por eso queríamos como darle una vuelta de tuerca a esto,
Y claro, teniendo en cuenta que tenemos todas las preguntas y todas las cosas que vimos en la vez anterior, pero es como agregarle otro toolkit más a lo que estábamos conversando, ¿ya? Para ir cerrando, entonces les voy a compartir de nuevo la pantalla, porque es el compromiso de hoy. Entonces, ahí. Finalmente, para mi ser mentor. Y aquí viene un modelito, una vueltecita, que les queremos dejar para que ustedes puedan ahí también ir profundizando e ir mirando. Entonces, no olvidarse, identificar la inquietud. Y en identificar la inquietud es lo mismo que hablábamos antes, ponerle nombre, saber qué es lo que al otro le está inquietando. Escuchar, preguntar, gestionar y diseñar nuevas acciones, que es un poco lo que estaban conversando hoy día ustedes, esto del plan de acción o en esa línea. Entonces, la escucha afectiva sostiene la efectividad. Y esto es algo que ustedes deberían tratar de dejar como bien instalado. Una escucha afectiva te permite ser más eficiente en el mediano y en el largo plazo. Incluso en el corto también. Entonces, por eso es importante gestionarlo desde el espacio más desde este lugar más calentito. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito para ser un mentor afectivo efectivo? Abro el micrófono y póngale cada uno una palabra o un concepto que se lleve del día de hoy de qué necesita para ser un mentor más efectivo o afectivo. Generar contextos de confianza. Listo. Gracias, Odette. ¿A quién Escucha le pasa? activa. Ah, ya. Vamos así. Ah, ya, sorry. No, tranqui. Osvaldo, Ya, dale. ok. Escucha. Escucha. Activa. Activa. Perfecto. ¿Quién más? Pásale la pelota a alguien, Osvaldo. Karina. Mute, Karina. Sí. Me bloqueé. Me bloqueé, eso te lleva ahí. No, ¿qué necesitas para ser un mentor afectivo efectivo? Yo creo que la cercanía. Cercanía, perfecto. Pásale la pelota a un compañero. La Pili. Me Pili. llevo todas esas que dijeron y además me llevo esto de ser calentito y empático. Súper, gracias Pili. ¿A quién le pasa la pelota? Ah, le paso la pelota a Ariel. A Ariel. Ser oferta. Ser oferta. Buenísimo, gracias Ariel. ¿A quién le pasa la pelota? A Nico Villagrán. Nico, no Con el sabemos si maestro. Está con el soltó maestro. Está construyendo la cercanía. Al Te iPad. va. Te va. No, yo voy a repetir algunas, pero para mí las más importantes son el contexto y la escucha, yo creo. Contexto y lo escucha, súper. Sí. ¿A quién le pasa la pelota? A ver, a Carlos. Carlos. Empatía para ganarse la confianza. Buenísimo, para ganarse la confianza. Yo delante mencioné un autor que es Patrick Lencioni. Ariel, tú lo preguntaste por ahí, lo vi después. ¿Y cómo se llama? Y Patrick Lencioni habla de las 5 disfunciones de los equipos. Es bien interesante el planteamiento que tiene él. Nosotros trabajamos harto con su modelo. Se les agradezco lo que ustedes están mencionando y nosotros habitualmente en nuestras presentaciones, y ustedes lo pueden haber visto, es que tenemos siempre un loguito aquí abajo al final que dice X frágil. Y eso es porque lo que estamos tratando también es siempre generar la conciencia que la gente mire qué será X frágil y se meta y cache que es una enfermedad que está mucho más presente de lo que nosotros creemos. De hecho, es el síndrome que tiene mi hijo. Pero hoy día le agregamos una nueva. Entonces, les voy a dejar aquí con la última, xfragil.cl. Hay más de 4.500 niños mal diagnosticados en Chile, entonces es importante. Y hace 5 años no había examen FONASA para poder saber si el síndrome estaba presente. Y hoy día está en el examen FONASA gracias justamente a la corporación, así que pasamos el dato de la corporación. Pero hoy día agregamos algo más que nos parece relevante y nos van a empezar a ver, yo creo que en las presentaciones que tengamos y en la siguiente.
Muchas gracias. Cuídense mucho y por favor, cuidemos el agua. Gracias, Sergio. Excelente. Súper, Gracias muy por la bueno. clase. Gracias a ti, Sergio. Chao, Muy bueno. Sergio. Entonces, Gracias. muchachos,